Dios te bendiga, te habla el pastor Fran Brown de la Iglesia Cristiana Rey de mi Vida, ubicada en el 214 de la N Street, West Springfield, Massachusetts. Quiero saludar a todos los miembros de la Iglesia Cristiana Rey de mi Vida. Enviar un saludo caluroso a todos los ministros, pastores y a todos aquellos que nos escuchan por medio de esta plataforma. Te voy a invitar rapidito para que hagamos una oración y nos presentamos delante del Señor. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia, dándote las gracias por este día, por tu amor y tu misericordia. Gracias por el privilegio que nos concede una vez más de dirigirnos a tu pueblo, Dios mío, con mucho respeto, con mucho temor, esperando que tú, Dios mío, ponga la palabra, Dios mío, apropiada en el lenguaje adecuado para que tu pueblo pueda recibirla, Dios mío, pueda ser edificado. También, Dios mío, que aquellas vidas que nos escuchan también, Padre Celestial, puedan, Señor, tener un encuentro real y personal contigo. Toda la gloria siempre te la vamos a dar a ti. Aprovechamos la oportunidad, Dios mío, para presentarte las autoridades, presidentes, reyes, todos los líderes, los que se encuentran en eminencia, que tú le bendiga, le fortalezca, le dé sabiduría, capacidad en medio de esta crisis, Dios mío, que atraviesa el planeta Tierra. Te pedimos, Dios mío, Señor, por los doctores, te pedimos por las enfermeras, los enfermeros, los paramédicos y todo, Dios mío, los que están al frente de una forma u otra, Dios del cielo, en esta pandemia, Padre amado, que tú le des sabiduría, capacidad. Dios mío, imploramos por aquellas vidas, Dios mío, que están postradas, Padre Celestial, para que tú obres, para que tú le visites, especialmente aquellos que están conectados, Dios mío, a respiradores artificiales. Padre, que tú le visites, que puedan tener un encuentro contigo, que tú, Dios mío, lo levantes, lo restaures. Para ti no hay nada imposible, no hay nada difícil. Miras a aquellos, Dios mío, que han perdido, Señor, sus seres queridos, que tú seas con ellos, que tú les consueles, les dé fuerza y que, Dios mío, Señor, Padre amado, tú le dé entendimiento, el por qué tú permites, Dios mío, todas las cosas. Señor del cielo, ahora te pido, Jehová, que tú pongas palabra en mis labios para hablarle a tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén, amados hermanos y amigos que nos escuchan. Quiero tocar un tema un poco controversial, amén, que está circulando, amén, por todas los medios noticieros, las redes sociales y otros medios de información. Y es acerca de los rumores que preocupan a los seres humanos acerca de cuál será el desenlace de esta pandemia, y los científicos que están trabajando en crear una vacuna para poder frenar este virus que está y sigue tocando las puertas de muchos hogares. Amén, pero hay una preocupación más allá de este virus, porque todos, amén, sabemos y reconocemos de que a través de todas las generaciones, amén, han surgido diferentes virus, diferentes bacterias y se han tratado, se han podido controlar. Pero al parecer, amén, ha tomado a todos los seres humanos, a los gobiernos, a los líderes, de una forma de repentina, amén, y poco preparado para enfrentar la crisis que ahora mismo atraviesa el planeta Tierra. Y hay algo importante que sobresale en este tema y quiero tratarlo en esta tarde contigo, y es el tema de precisamente la vacuna que se está tratando de elaborar. Y como te dije, valga la redundancia, anteriormente hay unos rumores acerca de los requisitos, las condiciones que se van a imponer para poder recibir esa vacuna, y una de ellas es, amén,
un sistema, amén, que va a afectar todo el sistema del cuerpo por medio de un chip que quieren, amén, colocar también juntamente con la vacuna en los seres humanos, amén. Y detrás de eso, pues entonces sabemos que hay muchas informaciones que todavía el pueblo, el mundo, los seres humanos quizá no conocen. Y todo el mundo, la mayoría, están preocupados de qué será en los próximos meses, amén, ya que todavía falta mucho territorio, mucho tiempo, mucho día para dar por concluido esta crisis que está atravesando el planeta Tierra. Pero algo que preocupa a los seres humanos es el chip que se quiere colocar en todos los seres humanos que reciban la vacuna. Hay tantas informaciones, amado hermano y amigo, que en verdad no se sabe a ciencia cierta la verdad total detrás de esa elaboración de la vacuna que se está trabajando para confrontar esta pandemia. Quiero informarle, mis hermanos, que algo que estuve meditando en estos días y es precisamente que ya inmediatamente la persona sean marcada con un sello o un chip que se le coloque, ya todas sus informaciones estarán dentro de ese chip. Y lo que se pretende es, según medios informativos, de manipular, controlar, gobernar todo lo que se llama el sistema biológico del ser humano, y por medio de ello controlar al ser humano a un extremo de que toda su información médica, toda su información financiera, toda su información religiosa, amén, esté colocada y esté controlada por medio de ese sello o ese chip. Amén. Independientemente, amado hermano, de todas esas cosas que estamos escuchando, que nos turban, a veces aceleran nuestro sistema nervioso y preocupa a los seres humanos, independientemente de todas esas informaciones, créala usted o no, quiero informarle que la Biblia habla acerca, amén, de un sistema que se va a implementar aquí en la tierra para controlar todo el sistema financiero, el sistema religioso y el sistema militar aquí en la tierra. Ese sistema va a venir a través de un control de un gobierno que va a establecerse aquí en los últimos días de la raza humana para, amén, llevar el control de todo el sistema del ser humano. Y quiero leerle algo importante aquí que dice la Biblia. Amén. Vamos a buscar la palabra del Señor en el libro de Daniel, en el capítulo 7, específicamente. Vamos a buscar allí. Dios le reveló a Daniel por medio de de 4 bestias salvajes, los diferentes 4 sistemas de gobierno que iban a imperar aquí en la tierra. Y en la última bestia, que era terrible y espantosa, hay una descripción de eso que estamos hablando, y voy a darle lectura aquí en el capítulo 7, el verso 16 y verso 17. Vamos a darle lectura y vamos allí
inmediatamente para ver qué dice la palabra de Dios. Dice, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Ya ahí tenemos un panorama de las cosas que hemos estado hablando y de las informaciones que se están divulgando acerca de lo que puede ocurrir si en verdad se crea una vacuna que dentro de ella tenga un sistema que controle el sistema biológico del ser humano, donde tengan acceso a controlar no solo la mente del ser humano, sino todos sus pasos y todos sus movimientos. Amén. Y aquí la Biblia nos habla de ese sistema. Y yo quiero también ir al libro de Apocalipsis. Vamos a ver en el capítulo 13, donde también allí Dios, hablándole en aquella ocasión al profeta Juan, al apóstol Juan, amén, acerca de dos personajes que salen del mar, amén, y allí dos bestias también le muestra Dios, amén, al apóstol Juan allí. Y una de ellas, la segunda, dice que en el verso 16, mire qué coincidencia, en el capítulo 7, verso 16, amén, y 17, y aquí también en el capítulo 13, pero verso 16 y verso 17, en el libro de Apocalipsis, dice, y hacía que a todos pequeños y grandes y ricos y pobres y libres y esclavos se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el número de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Miren, mis hermanos, aquí Dios le revela al apóstol Juan acerca de dos bestias que van a surgir de la muchedumbre, de la multitud de los pueblos. Amén. Y esta bestia, la primera, dice que se enseñorea, amén, sobre toda la raza humana y establece un sistema de control absoluto. Y el apóstol Pablo nos habla en el libro de los Tesalonicenses, amén, que es un inicuo cuyo avenimiento es por obra de Satanás, amén, que se levanta contra Dios y contra todo lo que tenga que ver con Dios, amén, a tal extremo que no respeta a Dios, no respeta a hombre, toma control. Inclusive aquí nos habla tanto el profeta Daniel como el apóstol Juan, amén, nos habla que dice que y hace guerra contra los santos y lo vence, amén. Entonces estamos hablando de un tiempo que todo el mundo está preocupado, como hemos dicho en los últimos días en nuestros mensajes, acerca de el porvenir y el desenlace de esta pandemia y los rumores que corren a través de los medios noticieros y también por las redes sociales. Amén. Y vemos, amén, la preocupación de la gente, el qué será. Amén. Ahora, buscamos muchas informaciones acerca de personas, acerca de ministros, amén, acerca de estudiosos y personas que se dedican al conocimiento y al estudio tanto arqueológico, amén, de la palabra de Dios como al conocimiento bíblico, amén, pero tenemos una base fundamental que es la principal que nosotros debemos enfocarnos,
y es la señales que el Señor dio acerca de estos tiempos y tratar de separar una cosa con la otra. Amén. Por ejemplo, acerca de lo que es la tribulación y lo que es también la gran tribulación y lo que es la ira de Dios. Amén. Y el Señor habló bien claro y fue preciso. Amén. En el capítulo 24 del libro del Evangelio según San Mateo. Allí, amén, cuando el Señor salía del templo, los discípulos impresionados por los edificios, la estructura que había creado Herodes, amén, acerca de aquel templo, amén. Los discípulos le mencionan al Señor las estructuras y el Señor le dice, veis todo esto, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces los discípulos preocupados le preguntan al Señor, ¿cuándo será esta cosa? ¿Qué señales habrá de tu venida y del fin del siglo? Son tres preguntas, amén, que le hacen sus discípulos al Señor. Y el Señor comienza, amén, hablándole, amén, en el versículo 4. Y dice, respondiendo Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A través de las generaciones hemos visto, amén, personajes autodenominándose como el Cristo, amén, y lograron engañar, seducir a muchos, amén, y arrastrarlo, amén, hasta muchos desenlaces trágicos, como los dos últimos que pudimos visualizar, tanto como el personaje de David Coré allá en Waco, Texas, no sé si ustedes se acuerdan, y José Luis Miranda, amén, también otro falso Cristo que se autodenominó como el Mesías, amén. Pero hay tantas personas a través de las generaciones que no bastaría el tiempo para poder mencionarlo. Amén, pero vamos a seguir leyendo. Amén, en el verso 6 dice, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amén. También hemos visto a través de las generaciones, amén, cuántas guerras en diferentes formas se han llevado a cabo, amén, pero la guerra más sofisticada que pudimos visualizar en los seres humanos fue cuando, amén, Estados Unidos fue invadido en el 2001, amén, el septiembre 11, ustedes saben que, amén, ocurrieron cosas trágicas, Estados Unidos, amén, al verse afectado, atacó e invadió a Irak, amén, ya que según las informaciones que tenían, albergaban a personas que estaban relacionadas con estos ataques. Ahora, déjenme decirle algo, amado hermano, que cuando vimos estas guerras, amén, en color, en vivo, día tras día, vimos, amén, una guerra sofisticada totalmente, donde jamás y nunca alguna otra generación había visto tantos ataques, amén, por medio de misiles y otros medios, amén, de ataque, amén, que fueron realizados. Pero la Biblia nos relata, amén, que Jesús les dice a sus discípulos, no se escandalicen, porque es necesario que estas cosas acontezcan. Sigamos, en el verso 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá, amén, peste, hambres y terremotos en diferentes lugares. Mire qué cosa, amén. Dice que, amén, se levantará nación contra nación, y ya también vuelvo y repito, también eso lo hemos visto a través de generaciones, naciones contra naciones que se han levantado, amén, para guerrear una contra otra, luchando por los poderes. Por eso el Señor se lo muestra
al profeta Daniel, amén, los cuatro imperios en una forma bestial, amén, es la forma en cómo el hombre trata de tomar control en una forma de bestia. Y así es que el Señor se lo muestra al profeta Daniel y luego se lo muestra al apóstol Juan en el capítulo 13 por medio de dos bestias, amén, que también controlarán todo el sistema militar, político y religioso. Amén, pero hay algunas señales aquí muy peculiares que es, amén, dice pestes. Amén, quiere decir que a través de las generaciones iban a surgir diferentes clases de pestes que, amén, se vinieron afectando a la raza humana. Pero hoy en día, amén, tenemos ahora mismo el coronavirus. Amén, es la última peste que está atacando a todos los seres humanos ahora. Este virus está rompiendo todos los récords de contagio y muerte que haya visto en otro virus o en otra bacteria anteriormente en la raza humana. Amén. Y también dice hambres y terremotos en diferentes lugares. Amén. A través de las generaciones hemos visto también que se han manifestado en diferentes naciones, pueblos, estas crisis extremas de hambre, y son cosas que van ocurriendo de generación en generación, pero podemos visualizar en los últimos años, amén, extremos de hambre en diferentes lugares, terremotos que también han surgido a través de las generaciones en diferentes lugares terribles. Amén. Pero se han intensificado en los últimos años y hemos visto continuamente y seguimos viendo, amén, a veces hasta diario en diferentes lugares donde, amén, están sufriendo por diferentes terremotos mortíferos, devastadores que están arrasando con la raza humana. Y dice el verso 8, todo esto será principio de dolores. Oiga, el verso 8 dice, todo esto será principio de dolores. En otras palabras, mire todas las señales que he ido mencionándole que le habló nuestro Señor Jesucristo. Estas señales no vienen a través de comentaristas, porque ya nosotros tenemos la revelación aquí, amado hermano. Amén. A veces estamos buscando por los medios informativos, por las redes sociales, a ver si alguien nos profetiza algo que Dios le ha dicho en este tiempo. Y nosotros tenemos una revelación aquí fresca, saludable. Amén. Especialmente lo que nuestro Señor Jesucristo habló, amén, en su ministerio. Amén. Y vemos aquí en este capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, una descripción de las cosas que el Señor viene hablando. Dice el verso 8, y todo esto es principio de dolores. ¿Sabe lo que significa? Mire todo lo que hemos ido mencionando. Y dice aquí que todas esas tragedias que van ocurriendo a través de las generaciones, especialmente los últimos días que estamos viviendo, solamente esto es principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Ahí entra la primera fase de lo que es la gran tribulación, o sea, el verso 9 dice, entonces os entregarán a tribulaciones. O sea, la iglesia del Señor, el pueblo de Dios, amén, va a ser confrontado, amén, por esta generación, porque usted y yo somos los que informamos al mundo, informamos a los creyentes, informamos a todos aquellos que están preocupados, que necesitan escuchar, amén, lo que está pasando alrededor del mundo. Y cuando, amén, nuestra voz, amén, sea, amén,
lanzada a través de los medios noticieros, a través de las redes sociales, vamos a ser confrontados por el sistema. Amén. Gracias a Dios que todavía tenemos esa oportunidad y esa libertad de expresión, de predicar este evangelio. Y por eso es que soltamos a todos aquellos que Dios le da la facultad, la habilidad de poder, amén, definir, de poder interpretar, amén, correctamente la palabra, que no calle, que siga predicando, que siga informando, amén, para que el pueblo no sea engañado, para que el pueblo no sea confundido, amén. Entonces, amén, dice que tendremos confrontamiento del sistema. No se halle raro, amén, que, amén, dentro de poco tiempo, amén, si las cosas siguen sucediendo en el ritmo que llevan, amén, en el orden que va, amén, de que nosotros por seguir informándoles, amén, al pueblo, a la gente de las cosas que están aconteciendo, amén, seamos confrontados por el sistema, amén, para ser atribulados, amén. Pero lo bueno que me dice la palabra del Señor, que el Señor dice, amén, que no nos preocupemos, amén, no nos preocupemos por las cosas que vamos a decir cuando vayamos delante de las autoridades, porque el Espíritu nos dará la palabra apropiada en el lenguaje adecuado, amén, para que no puedan resistir, amén, el mensaje de la palabra de Dios, amén. Muchos tropezarán entonces, el verso 10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Miren lo que está sucediendo, mis hermanos. Algo que quizá nosotros no le estamos dando mente acerca de todas las señales que nuestro Señor Jesucristo nos habla aquí en la palabra de Dios de los últimos días. Amén. Dice que muchos van a tropezar porque va a haber confusión. Ahora mismo la gente y mucho pueblo está en confusión. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué, amén, está ocurriendo esto? ¿Hasta cuándo va a estar? Amén, hay muchos que anhelan ya volver a la normalidad. Lamentablemente, usted no volverá jamás a la normalidad. Yo quiero leerle un versículo aquí clave. Amén, porque en el libro de Daniel, amén, mientras estoy aquí ministrando, amén, el Señor me pone esta base bíblica. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, mire lo que dice, amén, acerca de estos días, amén. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me dijo, me hizo conocer la interpretación de las cosas. Amén. Y aquí Dios le revela a Daniel las 4 bestias que van a estar, amén, controlando todo el sistema del mundo, y específicamente la última bestia, que es la terrible, espantosa, que es la misma parte de hierro, los mulos y los pies en la imagen que Dios le mostró a el rey Nabucodonosor en el imperio babilónico. Amén, un imperio fuerte, terrible, que va a controlar todo el sistema del mundo. Ahora, en ese capítulo 7, el Señor le dice a Daniel, amén, que este personaje va a tratar de controlar el tiempo. Mire qué cosa, este sistema va a tratar de controlar todo el sistema. En el verso 25, mírelo ahí en el libro de Daniel, en el capítulo 7, en el verso 25 dice, y hablará palabras contra el Altísimo y los santos del Altísimo, quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. En otras palabras, estamos mirando en los días que estamos atravesando, amados hermanos y amigos que nos escuchan,
amén, en la incertidumbre que se encuentra la gente buscando una respuesta, amén, y queriendo volver al sistema normal. Y como le dije anteriormente, lamentablemente jamás su vida volverá a ser igual. Jamás este mundo volverá a ser igual. Los tiempos han cambiado totalmente. Amén. Y no solo los tiempos, sino que a partir desde el inicio de esta pandemia que ha ocurrido, también están cambiando muchas leyes y muchas reglas. Amén. Y aquí nos habla de este sistema que se va a implantar en el mundo entero, que dice que, amén, que este sistema cambiará los tiempos. Ya no va a ser lo mismo. Quizá usted me diga, no, eso pasó en los tiempos del emperador, amén, Antíoco Epifanes, donde él cambió el sistema de adoración, donde amén, ofrecían sacrificios paganos, amén, incluyendo hasta cerdo en el altar del holocausto, allí donde estaba el templo de Dios, amén, y él se autodenominó, amén, hasta como un Dios, amén, y eso fue en aquel tiempo, amén. Pero quiero decirle que aquí está hablando acerca del último periodo, el tiempo de la gran tribulación, no de la tribulación que te estuve hablando al principio, que va a padecer y que va a atravesar la iglesia, amén, porque quizá usted y yo, amén, no somos informados abiertamente, porque quizá no escudriñamos las escrituras, pero quiero decirle que la iglesia sí, antes del Señor levantarla, va a pasar un periodo de tribulación, de persecución, amén. Pero lo bueno de esto es que el Señor va a derramar, amén, una porción extraordinaria de su espíritu, va a estar tomando control de su iglesia para que su iglesia pueda confrontar el sistema, porque si no fuera por ese poder del Espíritu Santo, la iglesia lamentablemente no podía resistir. Yo quiero decirle algo, el Señor dijo en su palabra, amén, que si el Señor no acortase aquellos días, ninguno podían o serían salvos. ¿Sabe por qué? Porque nadie va a poder resistir en lo humano normal, en lo natural, el sistema que se acerca de gran tribulación, un periodo que, amén, donde Dios va, amén, a confrontar, amén, a todos los que no obedecen su palabra por medio, amén, no solamente de este sistema, sino, amén, cuando Él también, amén, implemente su juicio sobre la faz de la tierra. Amén. Entonces aquí nos habla que cambiará los tiempos, cambiará la ley, amén. Y todo tendrá un proceso, un tiempo de 3 años y medio. Amén. Estamos, amén, esperando ese tiempo, amén, de donde, amén, sabemos que se va a manifestar, y todos aquellos que, amén, no conocen y no han aceptado a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, atravesarán por ese proceso de gran tribulación. Es la etapa final antes de la gran venida de nuestro Señor Jesucristo, donde Él establecerá su reino milenial aquí en la tierra. Amén. Y quiero también recordarle, amén, la diferencia entre lo que es la iglesia y el pueblo de Dios. También recordarle lo que es, amén, el arrebatamiento de la iglesia y esa segunda venida literal de parte de nuestro Señor Jesucristo. En todo esto, amado hermano y amigo, quiero, amén, ir concluyendo diciéndote que, amén, hay otras señales aquí que el Señor dejó en este capítulo 24 del libro de
de Mateo, pero quiero enfatizar en algo importantísimo. Amén. Hay algunas cosas que el Señor habló, por ejemplo, una de las señales contundentes es, así como en los días de Noé, así serán los días de la venida del Hijo del Hombre. Y cuando usted va al capítulo 6 del libro de Génesis, usted va a encontrar que allí, amén, una generación perversa, maldad, amén, en pecado, totalmente alejada de Dios, y todo designio de los pensamientos del corazón del ser humano en aquel entonces era, amén, totalmente al hacer el mal. Y dice la palabra de Dios que Dios se arrepintió de haber hecho hombre en la faz de la tierra por esa causa. Amén. Y podemos ver en esta generación, amén, que hoy en día los designios, los pensamientos del corazón del hombre continuamente sigue con esa misma inclinación de hacer el mal. Amén, donde el ser humano se ha vuelto totalmente egocéntrico, pensando en sí mismo, amén, y solamente pensando en su propio bienestar y no en lo del otro. Ahora, hay un versículo aquí clave, verso 34, que quiero darle lectura, amén, para ir ya concluyendo. Dice: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Amén. Te mencioné una serie de señales al principio que iban a ocurrir y que han ocurrido a través de generaciones en generaciones. Amén. Una ahora, otra después. Amén. Y de tiempo en tiempo iban ocurriendo ciertas señales. Ahora, te voy a hacer algunas preguntas que en otros mensajes también lo he hecho. Amén. Fíjate que todas estas señales ocurrieron a diferentes generaciones en diferentes etapas. Pero esta generación, amén, ha visto todas estas señales, amén, juntas. Mire, desde el 1948, el 14 de mayo, cuando las Naciones Unidas declararon a Israel como Estado libre, independiente, amén, desde aquel día, amén, el reloj profético de Dios comenzó a caminar, amén, en la última ya casi semana de Daniel, el último periodo. Lo que pasa es que a veces nosotros tomamos literalmente el tiempo. Acuérdense que la Biblia dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Amén. El Dios no trabaja con el tiempo de nosotros. Nosotros trabajamos con un tiempo que se llama crono. Amén. Que se mueve por segundo, minuto, hora, día, semana, meses, años, décadas, siglo, amén, pero el tiempo de Dios es indefinido, amén, y por eso usted no puede tomar la cosa literal cuando se habla del tiempo de Dios, pero desde aquel tiempo que se le permitió a Israel volver a establecerse, amén, han venido surgiendo una serie de señales, amén, que nos involucra a nosotros, esta generación, que están aconteciendo, amén, en este tiempo. Y una de las percepciones que tenemos es, amén, que esta es la generación que va a ver, amén, ese tiempo, ese periodo donde el Señor se va a llevar su iglesia, donde va a venir ese periodo de tribulación y donde se va a establecer el reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Yo sé que usted tiene su punto de vista, su teoría, lo respetamos. Ahora, una percepción que siempre tenemos es que lo importante no es si usted cree que si va a ser levantada la iglesia antes o en medio o después de la gran tribulación, sino de que usted se asegure de que su nombre esté en Cristo en el libro de la vida. Eso es lo importante, de que usted esté preparado, amén, para que si sea antes, en medio o después de la gran tribulación, amén, su nombre sea mencionado, usted sea levantado para, amén, estar con el Señor por toda una eternidad. Amén. Y
termino con este versículo, amén, que nos habla, que lo mencioné anteriormente, amén. Dice la Biblia: pero el día y la hora nadie, el verso 36 y verso 37, dice: pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En otras palabras, amén, ahí tenemos señales contundentes, amén. Hay otra parte donde nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca de su venida, mencionaba que así como en los días de Sodoma y Gomorra, así serán también los días de la venida del Hijo del Hombre. Entonces, cuando usted va a visualizar el tiempo de Sodoma y Gomorra, y usted va a ver lo que se manifestaba allí, amén, la corrupción, el pecado, la depravación, la maldad, especialmente la creencia, amén, acerca del sistema de, amén, lo que piensa esta generación acerca del sexo y la inclinación, amén, de la unión entre dos parejas, amén. Todas esas cosas se manifestaban allí en Sodoma y Gomorra en una manera muy distorsionada, como la Biblia lo relata, donde la Biblia nos habla en el principio que Dios lo hizo varón y hembra. Amén. Y dejará el hombre su padre y su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y no vemos que detrás de todo esto hay tanta depravación y tanta maldad, amado hermano y amigo que nos escucha, me perdona, amén. Nosotros como creyentes no somos homofóbicos, amamos las almas, amamos a todos aquellos, amén, que tienen su libre independencia, pero quiero decirte que Dios aborrece el pecado. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, amén. Y todas esas inclinaciones al mal, amén, no son no más que, amén, tendencia que el enemigo coloca en la raza humana para que el hombre se aparte totalmente de Dios y de sus mandamientos, porque el enemigo siempre trata de llevarle la contraria a Dios, amén. Acuérdate que este sistema va a ir contra lo que Dios establece, amén, y este sistema va a ser controlado, gobernado por un personaje llamado Anticristo, amén, que su obra va a venir, amén, totalmente, porque Satanás va a controlar, va a tomar control de este personaje, amén, para tratar de llevar la contraria. Por eso se le llama Anticristo, amén. Quiere decir que, amén, va a llevar todo lo que es contra lo que Cristo estableció y establece. Nuestro Señor Jesucristo, amén, que le damos la gloria y la honra, que nos da el privilegio, la oportunidad, que después que Adán pecó, amén, y se apartó, amén, Dios estableció un sistema de sacrificio hasta llegar a Él, para que por medio del sacrificio de Él nosotros volvamos a tener esa reconciliación con nuestro Padre Celestial, con nuestro Creador, amén. Y todos aquellos que aceptan ese sacrificio, amén, son sellados, así mismo como van a ser sellados todos aquellos que van a pertenecer al sistema que se va a establecer, amén, para, amén, que puedan convivir en el sistema. Así mismo somos nosotros sellados, nosotros fuimos sellados con el Espíritu Santo como pertenencia de Dios, amén, como que somos hijos de Dios ya, amén, no creados de sangre ni carne, sino engendrados por el Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre del Señor, amén. Así que, amado hermano y amigo, espero en el Señor que Dios te dé entendimiento por medio de esta palabra, por medio de estas enseñanzas, amén. Estamos aquí a la orden, amén. No somos perfectos, tratamos de, amén, transmitir lo que el Señor nos da, amén, y esperamos en el Señor que cualquier crítica, amén, constructiva, cualquier información, amén, pueda llamarnos y podemos compartir y corroborar por medio de la palabra, para así poder, amén, seguir llevando información al pueblo de Dios para que sea edificado. Amén. Dios te bendiga, amado hermano,
Amén. Y amigo que me escucha por medio de estas ondas. Amén. Te pido en esta hora que, amén, te acerque a Dios. Y, amén, acepte a Jesucristo como tu Salvador. Es la única salida, la única solución a tus problemas y a tus necesidades. Amén. Te voy a invitar que haga conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, reconozco que tú me has hablado por medio de tu siervo. Te pido que tú perdones mi pecado y que tú inscribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, y que tu Espíritu Santo venga sobre de mí. Te pido, Dios mío, que tú, Padre Celestial, me ayude a serte fiel hasta el día de tu venida. Gracias, Señor, porque soy salvo en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Dios te bendiga. Te invito que si aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, amén, visite una iglesia donde se predique la verdad del Evangelio. Estamos a la orden en el 214 de la N Street, West Springfield, Massachusetts. Número de teléfono 413-552-6037. Amén. Te invitamos para que te suscribas a nuestro canal de YouTube y allí también podrás seguir recibiendo las enseñanzas que el Señor nos da. Amén. Para la edificación de su iglesia. Dios te bendiga y hasta la próxima.